Voy a tener un momento de oración breve y así podemos arrancar. Padre Celestial, te damos gracias por esta mañana hermosa, Señor, que tú nos has dado. Te damos gracias porque podemos ver tu creación, podemos ver, Señor, la hermosura de lo que tú has creado. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos, Señor. Dice tu palabra y podemos comprobarlo, Señor. Te damos gracias porque en este tu día, Señor, nosotros estamos recordando el primer día de la semana, tu muerte, Señor, en la cruz, tu resurrección a nuestro favor. Señor, tú nos compraste con precio. Señor, tú nos compraste con tu sangre preciosa, Señor, y tenemos esta esperanza, Señor, que tú nos cuidas. Señor, te pedimos por cada uno de los hermanos de Florida que en este momento, Señor, están conectados y por aquellos que no se han podido conectar, Señor, te pedimos tu más ricas bendiciones para cada uno de ellos y te pedimos para que la palabra, Señor, que hemos de compartir a través de tu palabra, Señor, pueda ser de bendición, de ánimo, Señor, y de fortaleza para cada uno de nosotros. Dejamos en tus manos estas cosas en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Bueno, hermanos, quería compartir con ustedes en esta mañana un salmo muy conocido, un salmo de David, pero es un salmo muy, muy vigente para lo que nosotros estamos viviendo en este momento. Es el Salmo 27, un salmo que David escribe quizás podemos decir en uno de los peores momentos de su vida que estaba atravesando, y es un salmo de esperanza para todos nosotros, es un salmo de esperanza para todos los creyentes, es un salmo en el cual podemos comprobar la bondad de Dios, podemos comprobar la protección divina frente a todos los peligros, podemos comprobar que tenemos, hermanos, un Dios más grande y más fuerte y superior que cualquier amenaza que podamos tener en este momento. Es un salmo que nos permite dejar los miedos y los temores de lado. Es un salmo que también nos enseña. Es un salmo que nos enseña a saber cuál tiene que ser nuestra prioridad en este momento. Es un salmo hermoso que yo lo he dividido en cinco etapas. Este salmo David lo escribe en el momento más complejo de su vida. Podemos decir, bueno, David escribió este salmo, pero él era el rey, él tenía todo, él estaba en el palacio, a él no le faltaba nada. Sí, en un primer momento sí, y quizás después también, pero en el momento que él escribe estas palabras, este salmo hermoso, él estaba pasando el peor momento de su vida. Vamos a ver todo lo que perdió David en el cual... momento en el cual escribe este salmo. David enfrentó peligros muy difíciles. Yo diría que David enfrentó peligros que cualquiera de nosotros quizás no soportaría. Una persona normal no soportaría enfrentar todo lo que enfrentó David. Y sin embargo, en este momento él escribe estas palabras. Y en este momento, hermanos, a nosotros nos toca vivir, podemos decir, un momento muy complejo. Quizás es muy distinto, ¿no? Porque cambian las épocas, muy distinto a lo que vivía David en ese momento, pero también un momento muy difícil nos toca vivir a cada uno de los hermanos. En este momento, con el famoso COVID-19, quizás podemos decir que va a terminar siendo una de las top 10 de las peores pandemias de la historia. Prendemos las noticias y vemos todos los días que mueren de a miles de personas. Creo que ya van más de 150.000 personas que murieron en todo el mundo. Vemos que las grandes naciones, las grandes potencias como Estados Unidos, China, Francia, España, Inglaterra, se tuvieron que arrodillar ante esta pandemia. Quizás aquellos que no la tuvieron en cuenta y que las menospreciaban como algo tan simple, se tuvieron que arrodillar y no les alcanzó todo lo que tenían. O sea, están invirtiendo millones y millones de dólares y no ven una luz al final del túnel, como se dice. O sea, no ven
una luz de esperanza. La vacuna quizás dicen que va a estar de aquí a un año. Entonces las grandes naciones, los pueblos, están invadidos de miedo, están invadidos de temor. Y nosotros prendemos la tele y vemos todo eso. Y estamos inmersos, hermanos, estamos inmersos en este mundo, vivimos en este mundo y no estamos exentos a estos miedos, a estos temores. Quizás, como decía antes, quizás algún hermano tiene que salir a trabajar el lunes, quizás algún hermano que es personal médico, personal de seguridad, personal de la policía, muchísimos gremios o rubros que quizás les toca salir y enfrentarse cara a cara con esto. Pero hermanos, qué importante que podamos decir, como dijo el salmista en este salmo, Jehová es mi luz, Jehová es la fortaleza de mi vida, Jehová es mi salvación, no temeré. El salmista David se hacía con signos de pregunta, ¿de qué temeré? Qué importante es que podamos comprobar, que podamos experimentar en nuestra vida lo que experimentó David. Que nuestra mirada sea hacia Él, que nuestra mirada sea hacia esa luz y podamos decir, Jehová está conmigo, Jehová es mi salvación. Quería hacer una cronología muy rápida de la vida de David para poder entender en el momento que David escribe estas palabras. David era un joven pastor de ovejas, que quizás podemos decir su padre Isaí no lo tenía en cuenta, porque cuando Samuel va a buscar y a ungir al nuevo rey de Israel, porque Saúl no estaba haciendo bien las cosas delante de Dios, Isaí le presenta a todos sus hijos y David no estaba ahí. Hombres guerreros, hombres de buen parecer. Sin embargo, Samuel sabía que alguien faltaba. ¿Por qué? Porque Dios le dijo, no mires su estatura, no mires su apariencia, porque Dios mira el corazón. ¿Y qué vemos en la Biblia? Que David era un joven conforme al corazón de Dios. Hermanos, yo quiero que nos anotemos esto todos. David era un joven conforme al corazón de Dios. Y Dios mira el corazón. Entonces ahí vino David y fue ungido por rey de Israel. ¿Por qué? Porque Dios estaba con él. Y él siguió siendo pastor de ovejas y Saúl era atormentado por un espíritu malo y fueron a buscar a este joven David al campo para que venga y toque el arpa para Saúl. Ahí David entra como empleado, podemos decir, al palacio del rey. David ya está en el palacio del rey y Saúl lo amaba, claro, lo amaba, tocaba para él cuando un espíritu malo venía y ese espíritu malo se alejaba. Y seguía siendo pastor de ovejas este joven y en un momento que va a verse con sus hermanos, ¿no? Que estaban en el campo de batalla contra los filisteos y ve que se levanta este paladín Goliat y desafía al pueblo de Dios, desafía a los escuadrones de Israel y David ve esta situación y todos le tenían gran temor a este gigante, le tenían miedo y David dijo, ¿quién es este incircunciso? ¿Quién es este incircunciso para provocar así al Dios de los escuadrones de Israel? Y él fue, peleó con este gigante en el nombre del Señor y lo venció. Qué importante. ¿Por qué? Anotémonos, porque Jehová estaba con él. Y podemos decir que ahí empezaron los problemas para David. Ahí empezaron los problemas para David, porque cuando David regresaba, todas las mujeres salieron del pueblo para recibirlo a David cantando y decían, Saúl mató a sus miles y David a sus 10.000. Obviamente que el rey Saúl se encendió en ira con esta situación, ¿no? Entonces ahí ya la vida de David no comenzó a ser viento en popa, como se dice, ¿no? Cuando el viento nos empuja de atrás y todo nos va bien. Ahí ya comenzaron los problemas en la vida de David. Saúl comenzó a tener la envidia. Entonces en un momento que estaba tocando el arpa,
David para Saúl, directamente Saúl intenta matarlo, intenta clavarle con la lanza y matarlo directamente, pero David esquivó y la lanza terminó en la pared. Fíjense qué situación. Era directamente la vida de David. Estaba corriendo en peligro, o sea, directamente su vida. Leamos, hermanos, quería leerle lo que dice 1 Samuel 18, 14 a 16. No sé si ustedes tienen sus Biblias y quieren buscar 1 Samuel 18, 14 a 16. Dice, y David se conducía prudentemente en todos sus asuntos, y Jehová estaba con él. Y viendo Saúl que se portaba tan prudentemente, tenía temor de él, mas todo Israel y Judá amaba a David. Fíjense, Saúl comienza a tenerle temor a David, ¿por qué? Porque se conducía prudentemente y Jehová estaba con David. Hasta el propio rey que intenta matarlo y no lo puede matar, comienza a tenerle temor. Entonces, le tenía temor, pero le seguía teniendo envidia y quería seguir matándolo. Entonces comienza con otras estrategias para poder matarlo. E intenta que otros sean quien lo maten a David. Ya él no, porque él tenía temor de David, porque Dios estaba con él. Entonces le ofrece a su hija Merab, que es la más grande, para que él tenga que ir a la guerra y sean los filisteos quien lo maten. Sin embargo, esa estrategia no le funcionó, tampoco funcionó. Después le ofrece a su hija menor, su hija Mical, con la condición de que él vaya y tenga que matar a 200 filisteos y traer una parte del cuerpo de los filisteos. Y Mical lo amaba a David, y David va, mata a 200 filisteos y vuelve con el pedido de Saúl. O sea, su estrategia nuevamente falla contra David. ¿Por qué? Porque Jehová estaba con él. Pero Saúl sigue intentándolo matar. Contemos la cantidad de veces que intenta matarlo y no puede. ¿Por qué? Porque Jehová estaba con él. O sea, entonces, ¿qué hace Saúl? Envía soldados a la noche para tomarlo mientras estaba durmiendo y poder matarlo. Se entera Mical, su mujer, y lo descuelga por una ventana a David para que se pueda escapar. David estaba durmiendo y de esa manera tiene que escapar por la ventana. Se tiene que ir de la ciudad y se tiene que ir a una zona desértica a correr por su vida. Fíjense, hermanos, David perdió todo, perdió su mujer, perdió su casa, ya no estaba más en el palacio del rey con todas las comodidades, tuvo que huir al desierto sin nada seguramente, perdió su trabajo, ya no podía tocar más el arpa para David, para Saúl. David no podía tocar más el arpa, no tenía trabajo, no tenía familia, tuvo que enviar a sus padres a otro lugar porque también corrían peligro de Saúl. Quedó solo, perdió todo, hermanos. Y en ese momento, huyendo en el desierto, claro, él tenía miedo, tenía temores. Huyó a la tierra de los filisteos y también ahí lo reconocieron, sabiendo que él era el que había matado a Goliat, y tuvo que hacerse pasar por loco y tuvo que volver al desierto. Y estaba ahí en una cueva, en uno de los desiertos, podemos decir, más complejos. Nadie puede sobrevivir en ese desierto y seguramente su fe comenzó a debilitarse. Imagínense, en ese momento, donde había perdido todo, David puede escribir estas palabras. David puede escribir este Salmo 27 que quería compartir esta mañana con ustedes. Y quizás en ese momento, lleno de tinieblas, su angustia se multiplicaba, o sea, todas las dificultades parece que lo estaban presionando a él, o sea, creo que nada peor le podía pasar, pero él en ese momento se da cuenta que la ayuda externa no sirve. Él se da cuenta que la única ayuda es el Señor. Él era el rey de Israel, él era el ungido, toda la gente, como hemos leído, lo amaba.
todo el pueblo lo amaba, él podría haber formado un ejército y podría haber ido, y así como mataba a los filisteos, como era victorioso en la guerra contra los filisteos, como mató al gigante Goliat, podría haber ido y matado a Saúl sin ningún problema. Sin embargo, no lo hizo. ¿Por qué? Porque él se conducía prudentemente, Jehová estaba con él, y él puso todos sus temores, él puso todos sus miedos en las manos del Señor. Él no vengó, él no se vengó, él no pidió dinero, él no juntó un ejército para ir y matar a Saúl. No, él todas sus dificultades y todas esas ansiedades y miedos las pudo poner en las manos del Señor en este Salmo 27. Y yo quería que en esta mañana nosotros podamos hacer propia las palabras del Salmo 27. Nosotros también estamos pasando por momentos complicados, todos los hermanos, seguramente, de una manera o de otra. O sea, no todas las situaciones son iguales. Quizás uno tiene que salir a trabajar, quizás otro no. Quizás uno tiene que estar, es mayor, tiene que estar solo. No puede compartir. Yo, gracias a Dios, tengo toda mi familia. Somos 5 acá. Y la verdad que nos entretenemos bastante. Pero quizás hay hermanos que tienen que estar solos, que sufren más. Mi tía tiene que estar sola y no es creyente y la verdad sufre muchísimo porque le agarra ataques de ansiedad, de pánico. A la noche no puede dormir. Y es muy difícil, hermano, esta situación. O sea, es entendible. Podemos tener miedo al despido, a la falta de trabajo, y quizás puede ser realidad hoy en día. Muchos hermanos estén pasando necesidad, a no poder cumplir los sueños. Quizás había muchos jóvenes que iban a empezar a facultad, no pueden empezar a facultad por esto. Iban a terminar el último año de la secundaria, parece que se va a complicar también. Se habían puesto de novio, se complicó también, no se pueden ver. Se iban a casar, también se complica. O sea, cada uno puede vivirlo de distinta manera y puede estar ansioso, puede estar preocupado, con miedo porque tiene que salir. Bueno, qué importante que podamos poner todo eso en las manos del Señor. Yo este salmo lo dividí en 5 etapas. La primera etapa del versículo 1 al 3. Que quería que, si tienen sus Biblias, quería que lo leamos todos juntos. Versículo de 1 a 3, el salmista en ese momento, él puede decir, Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Él pregunta, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón, aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Parece que acá David, en estos versículos, en esta primera etapa, recuerda todos sus miedos y todos sus temores, pero también recuerda todas esas victorias que tuvo. Y él puede decir, Jehová es mi luz. Fíjense, hermanos, Jehová es nuestra luz. Yo en la presentación que puse de Facebook para esta mañana puse un faro. Cuando los navegantes están en el medio del mar, en el medio del río y es de noche y no tienen quizás los GPS antiguamente, ¿no? Hoy hay GPS, pero los GPS fallan, quizás todas las herramientas humanas que pueden tener fallan, pero ahí está el faro, ahí está la luz. Se dice hoy en día que no se ve una luz al final del camino. Claro, no se ve una luz al final del camino porque no están pensando en el Señor. Jehová es la luz. Dijo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Y David, en esas noches oscuras, en el desierto, en la montaña, donde no había luz, no estaba en un palacio con luz, él podía decir, Jehová es mi luz, él me ilumina mis pasos. Por eso no temeré, hermanos, no temeré, porque Jehová es nuestra luz. Lámpara es a mis pies tu palabra. Esta palabra del Señor es una lámpara a nuestros pies. Qué importante. Dice, Jehová es mi salvación, continúa diciendo David.
Hermanos, en este día que estamos recordando la muerte del Señor y su resurrección en la cruz, estamos recordando que el Señor nos compró por precio. ¿Cómo podemos pensar que el Señor pagó tan caro por cada uno de nosotros y que el Señor no nos va a cuidar? Imagínense nosotros algo muy caro que compramos, o sea, lo cuidamos, no queremos que nadie lo toque, no queremos que se arruine. El Señor nos compró muy caro, el Señor nos está cuidando a cada uno de nosotros. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Dice en Romanos. Entonces David vuelve a preguntarse después de esto, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, continúa diciendo. Jehová es esa fortaleza donde nadie nos puede tocar, nadie la puede quebrantar. Dice, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Qué importante que podamos hacernos esta pregunta que se hacía el salmista aquí nuevamente, ¿de quién he de atemorizarme? Si Jehová es mi fortaleza. Entonces, David, después de estas, diríamos, conclusiones de victoria, también recuerda sus miedos y también recuerda sus temores y comienza a recordar lo que le pasó y cuáles fueron las conclusiones de esas cosas que le pasaron, cómo terminaron. Dice, cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos para comer mis carnes. Acá podemos decir los miedos reales. Los miedos, diría muy rápidamente, porque no vamos a entrar en eso, entre la diferencia entre miedo y temor, ¿no? Los miedos son, podemos decir, una emoción primaria, natural, que tiene el hombre ante un peligro, diríamos, real. O sea, claro, si Saúl intentó clavarle una lanza, ¿cómo no va a salir corriendo? ¿Cómo no va a tener miedo? Si enviaban soldados para matarlo mientras estaba durmiendo, claro, tuvo miedo y tuvo que salir corriendo. Pero, ¿qué dice el salmista? ¿Qué dice David? Tropezaron y cayeron. Todos esos intentos contra su vida que él está recordando en este momento, se fracasaron, tropezaron y cayeron, porque Jehová estaba con él. Y también en ese momento, estando en ese desierto, también comenzó a tener temores, porque quizás su fe comenzó a flaquear. Y hermanos, no estamos exentos de no tener miedos sobre situaciones reales como estamos pasando hoy, no estamos exentos a no tener temores. Pero fíjense cuál es la conclusión de David. Dice, aunque un ejército acampe contra mí, porque él acá ya es como que se está imaginando, ya él comenzó a tener temor y que un ejército iba a acampar contra él, aunque contra mí se levante guerra. O sea, ya él estaba como imaginándose lo peor. Entonces, ¿qué dice respecto a eso? No temerá mi corazón estará confiado. Qué bueno, hermanos, que podamos hacerlo quizás con una lapicera, con un lápiz como hizo David, empezar a escribir todas las victorias que tuvimos en el Señor y cómo el Señor nos libró, cómo el Señor nos dio victoria. Entonces vamos a comprobar cada uno de nosotros que el Señor es nuestra luz, que el Señor es nuestra salvación, que el Señor es nuestra fortaleza. Y después parece que a partir del versículo 4, parece que David hace un clic. ¿Vieron como cuando una persona pasa por un momento muy difícil, que está al borde de la muerte y dice, bueno, de ahora en adelante yo zafé de esta y voy a vivir mi vida de otra manera? O sea, mis prioridades van a ser otras, no me la voy a pasar trabajando, o sea, voy a vivir la vida. Yo escuché a muchas personas que dicen eso, o sea, voy a cambiar. Parece que David también, después de haber pasado todo esto, a partir del versículo 4, se fija realmente cuál va a ser la prioridad en su vida. ¿Y cuál va a ser la prioridad en su vida? Mirar a Cristo. Leamos del versículo 4 al versículo 6.
si tienen sus Biblias y me acompañan, dice: una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Porque él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en alto. Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean, y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo, cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. Miren qué impresionante, después de este momento que estaba pasando David, él acá fija cuál va a ser su prioridad. Su prioridad va a ser mirar a Cristo. Hermanos, fíjense qué similitud que puede haber entre lo que estaba pasando David en ese momento y lo que estamos pasando hoy. Nosotros no podemos congregarnos tampoco. David ansiaba poder entrar al tabernáculo. David ansiaba poder ver ese sacrificio que se hacía 2 veces por día. Ansiaba poder estar ahí en la presencia de ese ritual hermoso que ellos tenían. Nosotros hoy no nos podemos congregar. Y David decía acá: una cosa he demandado a Jehová, y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura. Fíjense, ¿cuál es la prioridad de David? Mirar al Señor, contemplar la hermosura de él, estar en la casa de Jehová. Hermanos, quizás nosotros no nos podemos congregar en este momento, pero ¿qué nos impide desde nuestras casas, del lugar donde estemos? ¿Qué nos impide mirar a Cristo? ¿Qué nos impide buscar a Jehová? ¿Qué nos impide orar con nuestra familia, leer una pequeña porción de la Biblia con nuestra familia, escudriñarla, como dice acá David, inquirir en su templo, indagar, escudriñar en su palabra? ¿Qué nos impide, hermanos, en este momento? Quizás antes no teníamos tiempo, el trajín, el trabajo, bueno, ahora estamos más quietos, tenemos más tiempo. Podemos inquirir, podemos escudriñar las Escrituras, podemos tener una plena comunión con Él en familia. Nada nos impide buscar al Señor en este momento. David en ese momento no pedía la muerte de sus enemigos, no pedía que lo dejen de perseguir, no pedía dinero, no pedía nada. En ese momento pedía y ansiaba poder volver a ese tabernáculo, volver a esa plena comunión con Él. Una cosa, dice, he demandado, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida para contemplar su hermosura. Qué bueno es que nosotros podamos también en este momento tener este mismo pensamiento, tener esta plena comunión con Él, mirar a Él, esa luz, ese faro que está ahí, poder mirarlo. Es lo único que nosotros tenemos que mirar en este momento. Y termina diciendo: cantaré, entonaré alabanzas a Jehová. En esa situación, el salmista David podía decir, podía agradecer y podía cantar alabanzas a Jehová. Qué bueno es que nosotros no solo podamos agradecer al Señor en los momentos buenos que atravesamos en nuestra vida, sino en los peores momentos. Nosotros podamos estar confiados y alabando al Señor. Y después viene una tercera etapa del versículo 7 al 10, que yo la titulé como la humillación de David. David busca al Señor de una manera humillada, busca el rostro del Señor de una manera humillada. Quizás se siente mal por haber tenido miedo y temor. Y dice del versículo 7 al 10: Oye, Jehová, oye, oh Jehová, mi voz con que a ti clamo. Ten misericordia de mí y respóndeme. Acá vemos la manera cómo hay que buscar al Señor, con toda humildad. Con toda humildad tenemos que buscar al Señor sabiendo que somos faltantes delante de Él. Ten misericordia de mí, respóndeme. Mi corazón ha dicho de ti: buscad mi rostro, tu rostro buscaré, oh Jehová. No escondas tu rostro de mí, no apartes con ira a tu siervo. Mi ayuda ha sido: no me dejes ni me desampares.
Dios de mi salvación. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Acá, qué privilegio que tenemos, hermanos, de poder buscar el rostro del Señor. Qué privilegio tenemos de humillarnos delante del Señor y pedirle a Él por todas nuestras necesidades, orar a Él. Él nos va a escuchar, Él nos va a socorrer, como leímos anteriormente, Él nos va a esconder en su tabernáculo en el día del mal. Él nos pondrá en alto sobre todas las cosas. Hermano, mire qué promesas que tenemos del Señor. La cantidad de promesas hermosas. Busquemos el rostro del Señor. Él nos promete, dice, aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Él solo en ese desierto, sin su familia, sin su señora, sin sus padres, sin nada, él pudo comprobar que Jehová lo socorrió, que Jehová lo tomó de ese lugar y lo guardó y lo cuidó. Y después continúa diciendo la cuarta etapa, que he dividido este salmo del versículo 11 al 12. Un pedido también de humildad, que dice del versículo 11 al 12. Enséñame, oh Jehová, tu camino, y guíame por la senda de rectitud a causa de mis enemigos. No me entregues a la voluntad de mis enemigos, porque se han levantado contra mí testigos falsos y los que respiran crueldad. Él arranca diciéndome, enséñame, guíame. ¿Cuánto tenemos que aprender del Señor? ¿Cuánto tenemos que aprender de nuestras falencias? ¿Cuánto tenemos que aprender de esos temores, esos miedos que tenemos, sabiendo que el Señor es el que nos cuida? Y qué importante es que podamos conducirnos correctamente. Dice, enséñame, oh Jehová, tu camino y guíame por la senda de rectitud. Acá nosotros leímos que David en ningún momento, a pesar de todas las amenazas que él estaba sufriendo, él se seguía conduciendo prudentemente. Y quizás nosotros en estos momentos que podemos estar pasando situaciones complicadas, muchas veces podemos cometer errores, ¿no? Vemos la gente del mundo, quizás he leído que hay médicos que se suicidan. Hay mucha gente, están por prohibir el tema de las bebidas porque la gente empieza a tomar de más. No sé si para olvidar, quizás, pero empiezan la gente a cometer errores, a desviarse, ¿no? Por estas situaciones, por el miedo. Que el Señor nos guarde a nosotros de cometer algún tipo de error, que por ahí decimos, bueno, estamos acá, no nos ve nadie, o sea, en este momento, ¿quién nos va a ver? O sea, no, el Señor nos está mirando constantemente. Qué bueno que nosotros nos podamos guiar en todo momento por la senda de rectitud, que seamos dóciles, que aprendamos la palabra del Señor, que el Señor tiene para enseñarnos constantemente. A veces todas esas situaciones nos agobien, no dejemos que nos agobien y sigamos con nuestra mirada en el Señor. Y por último, finalmente, en el punto 5 de este salmo que he dividido, encontré y quería subrayar, quería que ustedes se anoten 5 aspectos muy importantes que te van a dar ánimo, 5 aspectos muy importantes que van a evitar que los creyentes desmayemos. Dice el versículo 13 y 14, hubiera pasado, yo hubiera desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón si espera a Jehová. Seguramente ustedes también han resaltado acá las 5 acciones, podemos decir, que tenemos que tener en cuenta si no queremos desmayar. Primero, creer. Dice, hubiera yo desmayado si no creyese. O sea, primero tenemos que creer que la bondad de Jehová está delante nuestro, que tenemos un Dios que es supremo
a cualquier pandemia, un Dios que es supremo, a cualquier peligro, a cualquier adversidad que nos está amenazando. Tenemos que creer. En segundo lugar, número 2, aguarda a Jehová. Qué impaciente que somos. A veces queremos todo ya. ¿Cuántas veces David tuvo que escapar por su vida? ¿Cuántas veces intentaron matarlo? Más de 5, 7, ¿no? Y David parece que llegó un momento, estaba cansado, podría haber dicho, Señor, basta, o sea, ya es la 5ª vez que intentan matarme, Señor, yo soy el rey. O sea, ¿qué está pasando? Aguarda a Jehová. Quizás el Señor nos está moldeando. El Señor lo estaba moldeando a David para que sea uno de los mejores reyes de Israel. Y quizás el Señor nos está moldeando como ese alfarero que moldea el barro y gira y gira y gira y le lleva su tiempo y por ahí encuentra que tiene una pequeña imperfección, un pequeño porito, y sigue y sigue y sigue hasta que lo saca. Nosotros no tenemos paciencia y a veces queremos las cosas ya. Señor, perdí el trabajo, Señor, no tengo esto, Señor. O sea, ya queremos. No, dice, aguarda a Jehová. Y después, tercero, esfuérzate. No es fácil. David se tuvo que esforzar, tuvo que estar en ese desierto para comprobar, para comprender, para entender, para poder comprender la bondad de Dios, para poder tener esa plena comunión con Él. No es fácil, son momentos difíciles, sí, nos vamos a tener que esforzar. Aliéntese, en cuarto lugar, aliéntese. Qué bueno es que podamos alentarnos. ¿De qué manera? Muchas maneras tenemos de alentarnos. Orando, leyendo su palabra, compartiendo entre hermanos, orando unos por otros, llamándonos, mandándonos un mensaje de esta forma que lo estamos haciendo ahora. ¿Cuántas formas tenemos de alentarnos? De ayudarnos también entre nosotros, si alguien está pasando por alguna necesidad. Y quinto, espera en Jehová. Espera en Jehová. No en otro recurso, como hizo David. David no buscó otro recurso, esperó en Jehová. Él fue su salvación, su fortaleza. Qué importante que podamos hacer propias estas palabras y que no sean de ayuda, las podamos hacer propias, podamos esperar a Jehová, podamos entender que Él es nuestro refugio, que Él es nuestra salvación, que Él es nuestra luz. Esto es lo que, hermanos, tenía esta mañana para compartir con ustedes. La verdad que es un salmo hermoso. A mí me fue de mucha ayuda. También hay otros salmos muy, muy lindos para poder compartir, que son de mucho aliento también. Salmos de David, que él escribió en este momento tan difícil. Espero que pueda haber sido bendición esta palabra que el Señor tenía para cada uno de ustedes. Y vamos a terminar con una oración en esta mañana y que Dios los bendiga a cada uno de ustedes. Padre Celestial, te damos gracias por esta palabra que hemos compartido, te damos gracias por este salmo, Señor, hermoso que escribió David en este momento tan difícil y él realmente pudo comprobar, Señor, que tú eres la luz que ilumina nuestro camino, que ilumina nuestros pasos. Señor, que tú eres nuestra salvación, que tú nos has comprado con precio, que tú nos cuidas como lo más preciado, que tú eres nuestra fortaleza, que tú nos guardarás en tu tabernáculo en el día del mal, que tú nos pondrás en alto. Señor, cuántas cosas, Señor, cuántas promesas hermosas que tenemos tus hijos para confiar en ti. Te pedimos para que nosotros podamos hacer de nuestra parte, mirarte a ti, Señor, agradecerte, Señor, humillarnos delante de ti, esforzarnos, creer, Señor, alentarnos entre nosotros, Señor, y ayudarnos también entre nosotros. Ponemos, Señor, todas estas cosas delante de ti y te pedimos que tú bendigas a cada uno de los hermanos, a cada uno de los hermanos de Florida,
y también que tú fortalezcas a aquellos hermanos que a partir del lunes, a partir de la próxima semana, o quizás ya hoy, están teniendo que salir, Señor, a cumplir sus funciones. Te pedimos tu fortaleza para ello, tu ánimo y tu cuidado. Dejamos todas estas cosas en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Bueno, hermanos, muchas gracias por estar ahí, por haber escuchado y les deseo un buen fin de semana para todos.